Estamos en el punto más cercano a Gaza. Ayer en las noticias dijeron que tiraron misiles, así que si escuchamos la alarma ahora hay que tirarnos al piso. Seguramente hayas visto documentales sobre cómo se vive en la Franja de Gaza o noticias, pero hoy vamos a mostrarte algo que no viste en ningún otro lugar. Hoy vamos a viajar al sur de Israel y vamos a ver cómo se vive en los pueblos y las ciudades aledañas a la Franja de Gaza. Bueno, llegamos a una puerta, como un portón de seguridad. Tenemos que llamar a una persona, un contacto de acá adentro, porque estamos literalmente al lado de la frontera y nos tienen que abrir. Ahí está. Llegamos al centro visitante de Nativa Asara, que es un pueblito que está 10 metros de Gaza. Vamos a ver cómo es la vida acá. Entramos y escuchamos. Estamos a metros de Gaza y no es una forma de decir, o sea, podríamos decir que estamos a metros, ni siquiera lo podemos medir en kilómetros. A ver si se llega a ver, espera. No sé si se llega a ver allá atrás un muro, atrás de eso está Gaza. Miren qué locura esto. Usaron los misiles que cayeron acá en la zona para decorar su casa. Estos son misiles que tiran desde Gaza. Obviamente están todos rotos, pero bueno, en realidad están bastante bien conservados. Y estos que vemos acá, que tienen otra forma, de hecho acá se puede ver que es distinto, son los misiles que tira Israel para interceptar los misiles que son tirados desde Gaza. Israel tiene un sistema de defensa que cuando un misil sale disparado desde Gaza, se dispara otro inmediatamente desde el lado israelí para interceptarlo. Entramos al lugar. Como pueden ver, es un salón donde nos van a pasar una película o un video. Lo curioso es que estamos nada más nosotros dos, así que va a ser un tour privado, digamos. היו פה חדירות ב-2014, מבצע צוק איתן. פתאום הבנו שיש מנהרות, אנחנו רואים את הטרוריסטים יוצאים מהאדמה. היו גם פה מנהרות מאוד קרובות ליישוב, וזה היה פחד מאוד מאוד גדול. בצוק איתן ישנו פה בלילה, באמצע הלילה היה פיצוץ מאוד מאוד חזק, ובהתחלה היינו בטוחים שזה פגע לנו בבית. ואז אנחנו בעצם מבינים שזה פגע בבית הצמוד אלינו פה מאחור. כל הקומה העליונה היא פשוט התפזרה לחתיכות פה על הכביש, בלוקים ורעפים שבורים, ממש זה לא יאומן. ואנחנו פשוט רצנו מפה לאוטו. כל הילדים, לא לקחנו בגדים, לא לקחנו כלום, ופשוט ברחנו לרמת גן. כל הדרך, כל הזמן, עוד כיפת ברזל, עוד צבע אדום, עוד רקטות מעזה. אני פתאום הבנתי שאני לא יכולה לדבר. אני רק מנסה לדבר כמו עכשיו ואני בוכה. ושבוע ככה, כל הזמן בוכה ובוכה. באמת הייתי במצב לא טוב. ולאט לאט יצאתי מהמצב הזה. יש לנו מדינה אחת, ממש קטנה. יש לנו רק בית אחד. והבית הזה הוא יקר לנו, ואנחנו שומרים עליו. אנחנו יכולים להיות שכנים טובים. Vamos a pasar por puntos especiales en este pueblito y uno de estos puntos es el Muro de la Paz. Y en este muro podemos poner piedras en colores y ponerlas después en el muro. Así que yo y Gastón ahora elegimos una piedrita, atrás escribimos un deseo y lo pegamos en la pared. Salimos de este lugar, estuvo impresionante todo lo que nos contó, la verdad que fue impactante. Ahora vamos al muro. Llegamos al muro, ahora sí, como pueden ver atrás mío, lo tenemos acá. No sé si se llega a apreciar lo gigante que es, porque uno a veces en fotos o en videos incluso no puede apreciar lo alto e imponente que es. Como pueden ver ahora en las imágenes, fuimos a poner las cerámicas y con los deseos que escribimos antes, y los dibujos que podemos ver acá atrás son los que empezó la señora a la que fuimos a visitar antes. Está escrito acá en hebreo Shalom, en inglés Peace y Salam en árabe.
y podemos ver que viene un montón de gente acá a realmente poner las cerámicas, a visitar este lugar con la esperanza de que algún día haya paz. Igual, este muro que vemos acá atrás no es el que separa Israel y Gaza. Este es un muro interno, o sea, se puede visitar de los dos lados. Nosotros estamos viendo el lado que sí apunta a Gaza. Justo atrás nuestro allá está el muro que sí separa la frontera entre Israel y Gaza. Atrás mío podemos encontrar el muro que separa entre Estado de Israel y Gaza. Y es muy importante decir porque seguramente mucha gente piensa que toda la frontera entre Israel y Gaza es así con muro, pero no es así. La verdad que hay solo dos lugares que tienen muro entre Israel y Gaza. Acá, en este pueblito, y un pueblito más que se llama Kerem HaShalom, que está al sur de Gaza. Y el resto de la frontera es alambrado. Entonces estamos en un punto muy especial. Y la razón por qué pusieron justo acá el muro es para que no van a poder disparar entre Gaza a este pueblito con arma, porque es tan cerca que un arma puede llegar a disparar a la gente que vive acá. Mira, pasa un tanque al lado de la frontera. Estamos en un lugar que es muy abierto. De un lado tenemos el muro de paz, del otro lugar tenemos el muro de Gaza. Y si nos pasa algo entre estos dos muros, por lo menos tenemos este refugio, que ya escucha el eco y es todo de betón, de cemento, todo recementeado. Vení. No se llega a ver mucho, pero es claustrofóbico, re chiquito, pero bueno, es un refugio. Sí, y ahora me da un poco miedo, la verdad. Soy claustrofóbica, si no sabieron. Terminamos nuestra visita al muro acá y ahora vamos a ir a Sderot, que es la ciudad más grande que está más cerca de Gaza. Y ahí vamos a ver cómo la gente vive ahí. Yo tengo una amiga que vive ahí por muchos años. Vamos a ir a visitarla y escuchar de ella cómo se vive ahí. Llegamos a lo de mi amiga. Ya almorzamos un almuerzo hermoso y la verdad que lo necesitamos mucho. Ya terminé mi café negro turco, ya ven. Y seguimos a recorrer las ciudades de Sderot. Una de las cosas más curiosas de esta ciudad que está tan cerca de Gaza es que podemos encontrarnos prácticamente en cualquier lugar con refugios como el que vemos acá atrás. Si por ejemplo en este momento sonase la alarma, la sirena que nos dice que hay un misil que fue tirado desde Gaza, tenemos más o menos 15 segundos para encontrar un refugio. Es por eso que la ciudad está lleno de refugios antibomba para que la gente, en el momento que escuche esta sirena, pueda esconderse, pueda estar en un lugar seguro. Es otra de las cosas que quizás uno no piensa en el día a día, pero la gente acá crece y vive otra realidad. Es muy loco pensarlo así. Estamos en una parada de bondi acá en la ciudad y pueden pensar que es una parada normal de bondi y la verdad que no es tan verdad, porque sí es una parada normal, digamos, pero miren que hay acá al lado. Justo pegado a la estación de bondi, de bus, tenemos el refugio. Acá en esta ciudad ya dijimos que caen muchos de misiles todo el tiempo. Y cuando gente espera en el bondi necesitan tener un lugar muy cerca para escapar y encontrar un refugio. Y acá al lado mío tenemos otra parada de bondi, pero esta parada es especial porque está pegada al refugio. Miren, en este caso no hay que abrir una puerta, está adentro de la parada. Otra de las cosas que uno quizás no piensa en el día a día en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier otra ciudad del mundo, es algo tan simple como los auriculares.
A ver, acá hay una sirena, hay una alarma cada vez que tiran misiles y uno tiene que ir corriendo a un refugio. ¿Qué pasa si tenés puestos auriculares? Y más todavía auriculares con cancelación de sonido. Imagínense ustedes estar con los dos auriculares puestos y uno básicamente está aislado, no escucha lo que pasa alrededor y puede ser muy peligroso. Así que en esta ciudad a los chicos desde pequeños se les enseña o se les recomienda en realidad estar con un solo auricular para por lo menos escuchar si pasa algo. Qué locura, ¿no? Así que imagínense ustedes, todas las cosas cuando vas a correr, cuando haces deporte, cuando querés escuchar música, mejor hacerlo con un solo auricular. Otra de las curiosidades, acá en Sderot, en las épocas más conflictivas donde hay muchos misiles, el gobierno permite que se maneje sin cinturón de seguridad. Y calculo que es un poco claro por qué. Porque si uno está manejando y de repente escucha la alarma, tiene que salir inmediatamente del auto, buscar obviamente si hay algún refugio disponible, meterse rápido porque de vuelta tienen más o menos 15 segundos para hacerlo. Y si no, tienen que salir del auto, quedarse afuera y tirarse al piso. Y si uno tiene puesto el cinturón de seguridad, esto puede tomar varios segundos, sobre todo bajo estrés. Así que durante las épocas más conflictivas no hace falta el cinturón de seguridad. Estamos en un colegio primario y seguramente se estarán preguntando qué tiene de especial. Bueno, acá en esta ciudad, como estamos viendo, hay muchas cosas que son especiales. Pueden ver ustedes que hay 2 pisos y arriba del segundo piso hay como una cúpula así que lo cubre y seguramente ya van a estar pensando, y sí, es un escudo que construyeron, un escudo de cemento para proteger a este edificio de los misiles que caen. Durante los últimos años cayeron un montón de misiles en esta ciudad y este escudo que vemos acá protegió a la primaria. Imagínense ustedes, ¿qué pasa a una familia que les toca una alarma mientras que están adentro de la casa? ¿A dónde van? Y pueden pensarlo que por lo menos una vez por mes hay una alarma acá de misiles y la gente tiene que saber a dónde ir. Justo por estas razones el gobierno decidió que cada casa en esta ciudad va a tener su propio refugio. Pueden ver, por ejemplo, en las casas viejas como la casa de nuestra amiga, hay diferencia entre la casa original, con la textura esta que vemos, y la casa nueva, digamos, el refugio que construyó el gobierno, que es en color beige. Y así todas las casas acá. Y básicamente es un cuarto extra a cada casa que tenemos en esta ciudad. Y en este cuarto pueden o tenerlo como un cuarto normal, como dormitorio, o un cuarto especial en el momento que escuchan la alarma. Estamos en el punto más cercano a Gaza. Ayer en las noticias dijeron que tiraron misiles, así que si escuchamos la alarma ahora hay que tirarnos al piso. No hay ningún refugio acá cerca, campo totalmente abierto. Bueno, estamos en uno de los miradores más cercanos a la franja de Gaza. De hecho, lo que podemos ver acá atrás es la vista directo a una de las ciudades principales de la franja de Gaza. Es una locura estar acá en este momento. Y en Gaza viven más o menos 2 millones de personas. Es un lugar densamente poblado. Y algo que la gente a veces no sabe es que tiene 2 fronteras. Tiene una frontera con Israel y tiene una frontera también con Egipto, en el sur de Gaza. Para entrar a Gaza es muy complicado conseguir un permiso especial, tanto del lado israelí como del lado egipcio, porque hay pocos motivos por los cuales uno puede obtener el permiso. Por ejemplo, misiones diplomáticas, por temas de periodismo, o gente de la Cruz Roja. Esas son personas que quizás pueden ingresar y salir de la franja de Gaza, pero sacando eso es muy, muy, muy complejo. Y justo por esta razón, por ser tan cercanos a la frontera, si ahora escuchamos la alarma, no tenemos básicamente ningún tiempo real para correr y encontrar un refugio. Por eso lo que gente que vive tan cerca de este lugar, todo lo que tienen que hacer es ponerse al piso y poner los manos atrás de la cabeza, así, y esperar algunos minutos hasta que todo pasa. ¡Qué loco! Imagínense ustedes lo que es vivir en este lugar, en esta zona, donde en cualquier momento puede pasar. No es que nadie te avisa con anticipación cuando van a haber misiles, es literalmente en cualquier momento.
Bueno, llegamos al final de otro video. Si les gustó el video, por favor les pedimos que dejen un like, se suscriban al canal. Es muy importante que nos apoyen de esta forma para que podamos seguir haciendo contenido. Y también abrimos un Instagram, que acá está, acá abajo. Síganos también en nuestro Instagram. Nos vemos a nuestra próxima aventura, chicuelas y chicuelos. Chao.